Entonces, pues hoy estamos con un tema muy actual y es el tema de riesgos climáticos y fenómeno del niño, un reto empresarial, un tema que esperamos que lo que reciban hoy pues les sirva también dentro de la gestión corporativa que estamos realizando cada una de nuestras compañías o entidades de las cuales representan. Y para ello pues doy gracias a Diorama que nos está acompañando hoy, a Price, a Andesco, por ahí está Mafe y Vivi, y a nuestro jefe ambiental y nuestro director de asuntos públicos que nos acompañan hoy para compartirnos esta información. Entonces, para aprovechar el tiempo que es cortico, voy a dar de una vez el inicio. La idea es que primero tengamos un contexto acerca del fenómeno del niño que nos va a compartir Laura Ruiz de Diorama, y luego tengamos el conversatorio y por supuesto pues las preguntas que surjan dentro del espacio. Entonces presento a Laura Ruiz. Laura es economista y abogada, es cofundadora de Diorama Group, donde lidera financiamiento sostenible con experiencia en sectores público, privados y multilateral, asesora de energía y sostenibilidad del Ministerio de Hacienda y ha sido consultora del Banco Mundial, el BID y la CEPAL. Es profesora de cátedra del Rosario, La Sabana y AFIT. Entonces, Laura, bienvenida. Ya te paso la presentación. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. La idea con esta presentación, que sí, que esto ya no es como se nos viene un niño, sino empezó el niño, es como poder tener un poquito de contexto y presentarles como algunos mapas de un estudio que estamos haciendo en Diorama de todo el impacto del niño en la región, con un enfoque, digamos, por capítulos, por países, y también cómo se ve eso en diferentes, digamos, sectores, que es como lo que nos puede preocupar. Entonces esto acá muy, muy rápido, y esto es, creo que varios de ustedes seguramente están familiarizados con este tema, pero pues el niño a la larga se mide como una circulación atmosférica oceánica en el Pacífico tropical. Digamos que allá donde está señalado los cuadritos es donde más o menos se hace la medición del niño. Pero digamos que acá lo que nos importa, y es bien interesante, es que en este momento, como ya empezó el niño, digamos, dicen que existe una probabilidad del 97% que vaya hasta marzo, o sea, mínimo va a ser 9, 10 meses, y es muy posible que sea más largo. Entonces estamos en un escenario de super niño, que es lo que hace que no importa que estemos en niños, sino cuánto dura. Entonces cada vez pues va a ser una cosa es tener un estrés hídrico de 2 meses, 3 meses, otra cosa es tenerlo de 20 meses. Y eso es como hacia dónde vamos. Entonces, sí, por favor. Entonces, esto es, digamos, como con el último reporte de la NOAA, que es como la autoridad, es una mezcla en lo que aquí tendríamos entre el IDEAM y el INVEMAR, ¿sería? Y es como la autoridad en temas de océanos de Estados Unidos. Y pues esto es, digamos, el último reporte, y que normalmente todos nosotros con la declaración que hubo en Colombia, pues lo que hacemos es seguir estos reportes de la NOAA. Entonces dice, actualmente estamos en la fase del niño, las condiciones se fortalecieron el último mes debido pues a todas estas anomalías de la temperatura superficial al nivel del mar. Se espera que se siga fortaleciendo hasta final del año, y lo que les decía, y una probabilidad del 97% que vaya hasta marzo. Es muy posible que vaya mucho más lejos. Pero entonces el tema del super niño, que nosotros hemos presenciado pues en la historia, por decirlo, reciente, este sería el cuarto super niño. Entonces ha habido en el 82-83 hubo un super niño, en el 97-98 fue otro super niño, y el que pues todos seguramente recordamos más reciente con este tema de apagar paga, eso fue en la presidencia Santos, fue 2015-2016. Entonces, el tema del super niño, pues es que no solo es que empezamos pues en estos escenarios de estrés hídrico. Yo no sé si saben que el niño para nosotros es que no llueve, pero no es para todos los países igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Perú, en la parte norte es muy similar a Colombia, no llueve. En la parte sur es que llueve mucho. En Brasil
En la parte norte para ellos es diferente, es muy similar a Perú. Y bueno, entonces este es como el mayor riesgo que tenemos, que es posible que se presente por más de 12 meses. Esto es como se ha visto, digamos, el super niño. Cada vez que pasamos por encima de esta línea punteada, estamos en un escenario de super niño. También eso como lo identifican es por la temperatura en el Pacífico. Entonces, si se dan cuenta, pues los que mencionábamos, todos estos que están en verdecito son en el 82, en el 97 y en el 2015. Todas han superado por encima de esa línea punteada, es decir, estamos en ese escenario super niño. Y ese es el escenario que tenemos ahorita, o sea, la barra que seguramente se va a empezar a construir ahorita es por encima de esa temperatura. Así fue que, digamos, se identificó que venía muy, muy fuerte. Si se dan cuenta, pues hay unos, digamos, moderados, que son los cuando hay como escasez de lluvia en Colombia, y unos fuerte, pero el tema del super niño es, y quién sabe si empieza a ser como mucho más recurrente y largo cada vez que nos enfrentemos a un niño, pero pues son unos impactos muchísimo mayores porque dura muchísimo tiempo. Pues muchísimo tiempo en un año quizás no es mucho para algunos, pero sí es mucho para no tener agua. Esto es un poquito como para darles como referencia algunos impactos y lo que se veía en el mundo. El que fue, digamos, más intenso es este del 82, como que se recuerda, pues como decíamos, en algunas partes del mundo, como en Ecuador, Perú, sur de Brasil y demás, pues hubo un tema de lluvias, como una niña muy fuerte para nosotros, donde en el mundo, si hay nubes en un lugar del mundo, quiere decir que no hay nubes en el otro. Entonces las nubes están en alguna parte, digamos que se mueven. Por eso es también la concentración de precipitaciones en algunas partes. En 97 y 98 fueron también efectos de inundaciones en Perú, Ecuador y demás, pero en las otras incendios masivos forestales, en Indonesia, en el sudeste asiático y demás, es muy similar a Colombia. Recuerden que Indonesia es la antípoda de Colombia, exactamente al otro lado. En el 2015 se produjo pues temporada de huracanes en el Pacífico, escasez de agua en Puerto Rico, sequías severas también en la parte de África. En Colombia pues una sequía intensa en el norte del país, ya vamos a ver que es normalmente donde se repite la sequía, y déficit hídrico pues por supuesto en los embalses. Bueno, y en este 2023-2024 digamos que es para referenciar cómo fue un niño. Si se acuerdan, en la barrita naranja que teníamos antes, ahí fue muy alto, no fue necesariamente el tema de super niño, pero aún así pues dejaron algunas secuelas también en el sur del país. Creo que no sé mucho la letra, pero esto es un poquito para ilustrar como si uno dice, pues porque creo que todos pensamos no en el tema de energía cuando pensamos en el niño, pero también hay unas consecuencias directas, porque el tema de energía para muchos sectores es también una consecuencia como indirecta, digamos que es como un insumo para producción, es un insumo para los hogares, pero hay una afectación también directa, por ejemplo, en los temas de agricultura y ganadería, y ahorita lo vamos a ver, donde está concentrada gran parte de la ganadería del país, es donde hay mayor riesgo de sequía. Entonces, de entrada es como, pues estamos teniendo también la producción agrícola, agropecuaria también, pues donde hay mayor riesgo. Entonces esto es para ilustrar un poco, pues esto se deriva, creamos o no, le queramos quitar la palabra de cambio climático, pues cada vez vamos a presenciar más niños y más largos, pues porque esto es una consecuencia de que ha aumentado la temperatura media de la Tierra. Entonces es como aquello que empieza a desencadenar esta cadena, donde pues implica también unas mayores temperaturas y un déficit de precipitación. ¿Qué pasa en los impactos? Pues déficit de lluvias, caída de los aportes hídricos, sequía extrema, degradación de los suelos, incendios forestales, entramos también en una época de incendios forestales, estrés hídrico y disponibilidad del agua, y estrés térmico también por las temperaturas. ¿Cómo se traduce eso en los impactos sectoriales? En agua no solo para energía, sino en agua en consumo. No sé si posiblemente nos empezamos a ir a racionamiento otra vez en las ciudades. Que acá en Colombia es muy curioso porque tenemos como parte del equipo de drama está en Europa y nos dicen pues la diferencia en la política pública, donde acá el racionamiento se va a hogares.
en Europa lo último que tiene racionamiento son los hogares. Lo primero que tienen racionamiento son como la industria y demás, y es porque dicen el bienestar de los hogares es como lo que tienen que garantizar. Primero que nos ha parecido bien curioso, por eso los impactos allá los calculan diferentes. Entonces, bien impactos pues en temas de agua, energía por insumo de agua, agricultura y uso del suelo, ahí las pérdidas normalmente son gigantescas. Costos operativos en infraestructura y logística, también es, pues hay cierres de vías, pues digamos incendios forestales que también cambian como todas las rutas de logística. Y eso que pasa, digamos que en temas macro, pues aparte de que pueda, no sé, un ganadero perder toda su capital de producción, pues en temas de economía también va a empezar a haber desabastecimiento, subida de precios, y entonces por eso empiezan a hacer estos efectos directos del productor, pero efectos indirectos de la economía. Y normalmente cuando se mide esto en los sectores, pues dicen, ¿qué le va a pasar a mi sector? Pero el tema es que también no estoy viendo cómo toda la economía se afecta. Entonces, como si fuera un impacto, digamos, a dos escalas, que sumados, pues agrandan muchísimo más el problema. Entonces, bueno, ahí pusimos algunas cosas como presión pues en el PIB sectorial y demás. Y en el sector real, pues esto tiene las dos cosas, y es, si el sector real tiene esta producción directa, pues es una afectación directa, pero además también todas las condiciones económicas con las que producen, pues van a cambiar. Entonces va a haber una subida de precios de la economía, va a haber una escasez de insumos, pues muy importante, incluso no porque yo sea directamente productor, sino porque también pues parte no sé, de la producción agrícola es el insumo para mi producción. En los hogares seguramente, no solo en términos de bienestar, es decir, es muy posible que tengamos racionamiento, pues pasó en el último Super Niño 2015-2016, tengamos racionamiento no solo de agua, quizás de energía, pero también pues eso hacia las empresas y además de pues toda la subida de precios de la economía. Entonces, si uno quisiera medir los impactos del niño, digamos que hay tres cosas donde uno se puede ir. El primero es el sector agrícola, es un impacto directo. El segundo podría ser como el agua como insumo. No, todavía nos metemos en el escenario de energía, sino el consumo de agua, el agua como insumo para la producción y demás. Y el tercero, por supuesto, en los temas de energía. Y uno los puede medir ahí, pues porque los temas de energía y agrícola es como lo que más está conectado, ¿no? Como nosotros no podemos concebir la economía sin energía, igual sin insumos agrícolas. Entonces, esto que les voy a mostrar acá son como unos mapas que hicimos en Diorama a partir de información del IDAM, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, bueno, y algunas como datos económicos, de cómo se concentra el riesgo cuando uno, digamos, lo materializa desde el niño. Entonces, el primer riesgo es el riesgo de incendios forestales. Que después que hay degradación de los suelos y los pastos, hay unas temperaturas muy altas, suelos muy secos, y lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener pues incendios forestales en gran parte de Colombia. Y si se dan cuenta en la grafiquita, donde está más rojo es donde hay mucho mayor riesgo, y miren que está gran parte arriba, eso es Magdalena, un pedazo, Bolívar, Cesar, que eso es como toda la parte, Córdoba, como toda la parte que está arriba. Si se dan cuenta, pues hacia la Amazonía no hay mucho, porque también es un suelo como muy húmedo, normalmente el tema de incendios forestales no está, pero sí también tiene, y miren esta parte, esto es muy importante, ya lo vamos a ver porque acá el tema de agua es bien importante, y si uno hiciera el cruce de donde está la actividad agrícola, pues casi que hay una superposición entre dónde están los riesgos y dónde está la actividad agrícola del país. Entonces, lo que va a pasar es que este escenario, este mapa de riesgo, se va a empezar a volver real, se va a empezar a materializar, y es ahí donde vamos a empezar a ver los incendios forestales. ¿Qué va a pasar, digamos, en términos de las empresas pues, que van a producir ahí? O lo que ahorita pasó en Córdoba al revés, es lo que va a pasar, y vamos a empezar a tener pérdidas, digamos, de animales y de cultivos, y seguramente, no sé qué tan agresivo, pero seguramente algún escenario de desabastecimiento de insumos agro. Y bueno, y pues ya, esto es como un poquito lo que les decía, y cómo se materializa como en los impactos en la economía. Dale, adelante.
El segundo riesgo, muy importante, es el tema de sequía extrema. No necesariamente porque hay incendios, sino es porque vamos a empezar a no tener agua por, incluso para irrigar cultivos, no es que se están incendiando, sino no tengo cómo irrigar cultivos. Entonces esto lo podemos ver tanto en agro, pero también obviamente se va a conectar con el tema energía. Y miren este pedazo, esto es muy importante, porque por acá exactamente, es donde nacen los dos ríos más importantes de Colombia, que son también aquellos de generación hídrica, que son el río Magdalena y el río Cauca. Y entonces muchas veces cuando nosotros hablamos de, ay, es que se van a secar los embalses, no estamos pensando que es que el embalse es donde se recoge el agua, pero lo más grave es si se nos seca donde nace el río, porque nunca va a llegar a los embalses, ahí sí mucho menor. Entonces el agua pues, y también hay una superposición clara entre los temas de cultivos y como toda esta parte como muy productiva de Colombia con los temas de sequía extrema. Y es lo que, digamos, el segundo impacto muy, muy importante. ¿Qué pasa? Viene en tema de, digamos, lo que decíamos, de bienestar de los hogares en acueductos y suministro, disminución de capacidad productiva, racionamiento y una competencia por el agua, porque es como, ¿qué hacemos? Necesitamos agua para las industrias, y es donde les decía que priorizan cada país, y necesitamos agua para producir, necesitamos agua para los hogares, pero necesitamos agua para que el país no se apague en temas de energía. Entonces el racionamiento dice como que priorizo, hacia dónde va esa política de racionamiento, empieza como una competencia por ese recurso hídrico. Mapa, cuando piensa en temas de cambio climático, pues La Guajira siempre no está en el mejor de los escenarios, pero pues La Guajira y Cesar y todos los corredores como de los valles, pues tienen, digamos que en la montaña alta menos problema, todo lo que es hacia abajo pues mayor problema en términos de sequía. Y este es uno de los mapas que más nos costó hacer, pero pues que es muy interesante, y es este mapa lo que hace es que superpone toda la cadena de generación. Entonces si se dan cuenta, la fuente de generación, los puntos azules son la generación hídrica, en negro está la generación térmica, en rosado, por eso más hacia arriba, está la generación solar, eólica, está en azul claro, con los escenarios de riesgo de sequía extrema. Entonces vemos dónde va a estar los temas de sequía, dónde está la generación. Algo que no cruzamos todavía en este mapa es dónde está el nacimiento de los ríos, porque sí nos muestra pues dónde están los embalses, que es donde está la generación hidro, pero no nos muestra es dónde están todavía los ríos. Y ahí, si se dan cuenta, hablábamos de este sector que tiene pues un riesgo. Comparen por ejemplo los colores de Amazonas, de toda la Amazonía, incluyendo Putumayo, Caquetá, bueno, como todo esto, con los colores, digamos, del macizo donde nacen los ríos. Y normalmente cuando hablamos de sequía, pues uno se va a los embalses, pero el tema es que cuando empezamos a cruzar con esta información como satelital, científica y todo, es como, se nos van a secar los ríos. Y estamos en riesgo importante, y ahí cuál es la política de racionamiento. Ahí digamos que no hay nada que logre alcanzar, digamos, ese déficit hídrico ahí. Entonces, y claro, pues las grandes hidros pues también están como hacia Antioquia, arribita, pero entonces digamos cuando uno hace esta comparación, pues dice, claro, bueno, arriba digamos que hay una generación mayor térmica y solar, pero igual la parte, digamos, de Antioquia no necesariamente está exenta del riesgo, ni toda la parte, pues es que todo, digamos, el sistema más fuerte de generación está en todo esto. Entonces, existe también en energía, en la generación energética, pues asociado a la sequía extrema, ese déficit como inminente de recursos pues para producción de energía, y una digamos, investigación que estábamos haciendo también de Orama es como cuando se hace toda digamos, el sistema de respaldo, toda la modelación de sistemas de respaldo, cuánto se necesita obligación de energía en firme, decíamos, ¿será que siempre se modelará con Super Niño? ¿Será que estamos seguros que todo este tema de respaldo se está pensando en 24 meses? Y nuestra respuesta es no. Porque una cosa es que seguramente, y en muchas industrias y en muchos modelos de producción, pues la escasez es algo que uno modela. Pero uno piensa 3 meses, 4 meses, 5 meses, donde puede haber escasez o puede haber, digamos, una disminución del recurso.
Entonces una pregunta es, ¿será que el sistema interconectado nacional está diseñado para absorber el riesgo estructural? Porque es como se secan los ríos, no hay agua en los embalses, las térmicas se prenden, pero no sabemos si todo el país alcance a resistir lo que significaría quizás 20 meses en fenómeno del niño. Cada vez les veo más cara de angustia, tengo que poner como una barrita de chocolate. Entonces, pues esto sin duda lo que hace, pues también va seguramente a haber un alza de precios de la economía, eso es inevitable, se viene anunciando, incluso sin niño, es algo que era inminente, ahora metámosle más estrés que es el niño. Va a haber, pues vamos a tener obviamente un despacho térmico pues importante, la idea es que pues entre para lo que está diseñado todo el sistema de respaldo para garantizar esta seguridad energética, pero sin duda existirá una tensión sobre la energía en firme que se pueda garantizar, y ahí toca ver cómo es aquello que la nueva designada ministra de Energía tendrá que enfrentar, porque pues el escenario no es menor, y quizás con el tiempo, no sabemos, y pues es lo que dice la ciencia, es que estos escenarios pues serán cada vez más recurrentes y de mayor impacto. Y una discusión que siempre hemos tenido, digamos, con Banti como aliados, es como, si bien nosotros somos una firma que trabaja en temas de sostenibilidad, estamos supremamente convencidos que Colombia no es Noruega y que nuestra discusión no debería haberse ido tanto a mitigaciones, como sí, reduzco, pero nadie estaba pensando en adaptación, que ese sí es nuestro costo de cambio climático. Y es, porque la pregunta es, ¿y qué hubiéramos podido hacer? Porque ya es como, ya pongámonos un poquito coderas y rodilleras y vemos qué es lo que viene, ya no podemos hacer mucho frente a prepararnos, pero a futuro es cómo podemos cambiar estos escenarios, porque si nos están diciendo que vuelve a repetirse, ¿cómo podemos? No sé, es como sistemas de riego diferentes, de riego por goteo y en los cultivos, ¿no? Que no dependan tanto de una fuente como directa, sino empiecen como a diversificar ese riesgo, una diversificación que es muy difícil porque no lo dice teóricamente, pero es como depender tanto de hidro no es una buena medida de adaptación al cambio climático. Eso suena muy bien en términos de mitigación, pero ahí no está nuestro problema. El problema es que sí nos deja muy vulnerables a los temas climáticos, y esto es pues precisamente lo que estamos presentando. Que esto sí es como lo que conocemos del niño 2015-2016, no sabemos, seguramente serán de esta o mayor magnitud, cómo fue el déficit de lluvia por región, miren que exactamente pues son las zonas donde uno dice región andina y región caribe, también un poco como el Pacífico y en la Orinoquía. Agua potable, tuvimos 237 municipios en desabastecimiento de agua potable, 296 con racionamiento de agua potable. En generación de energía, tuvimos que importar pues energía eléctrica precisamente porque no tenía el sistema la capacidad como para satisfacer esa demanda. Bueno, hubo como respuesta de Estado en temas de atención, que esa es la otra. Como una cosa es, ahorita los escenarios no es de preparación, sino es de atención, esa atención y al desastre, y creo que la semana pasada la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ya pasó algo. Hay otro que creo que por ahí estaba y no lo nombré, y es también, esto genera un montón de costos en temas de salud pública. Una, y empezamos a hacer, Medellín, Bogotá tienen problemas de calidad del aire otra vez, y esto es por el viento y los incendios forestales que empiezan a hacer el aire muchísimo más pesado, pocas lluvias, entonces el material particulado, digamos como que la ciudad no se limpia y todo queda suspendido. Y lo segundo, y es el último fenómeno del niño, pues tuvimos todas las epidemias, porque esto es vector para chikungunya, dengue y, ¿cuál es el otro? Y Zika. Entonces todo el tema de agua reposada, como poca agua, muchos, entonces empieza también una emergencia, un tema de salud pública como importante. Bueno, lo que ya mencionamos en temas agropecuarios, 1.190.000 hectáreas agrícolas afectadas, la cantidad de animales muertos también por la falta de alimento y agua, y pues también los temas de transporte fluvial, pues casi que se quedan sin su medio de transporte, pues porque no era agua. Esto es un poco eso fue lo que ya pasó, y como digamos el expost del niño 2015-2016, que tuvo este programa de apagar paga, como yo me acuerdo que está en el sector público y nosotros como a las 5 teníamos que salir porque no se podían prender las
las luces de ningún edificio. Y con esto ya hay como, ahí me estaban diciendo que estaba en los 25 minutos. No, estaba ahí. Gracias, Laura. Muy interesante. Como vemos, poco esperanzador, pero la idea es que podamos tomar como todos estos temas para mirar dentro de las gestiones corporativas cómo vamos avanzando. Para completar estos temas, entonces vamos a entrar a nuestro conversatorio. Voy a ir invitando a cada uno y les cuento el perfil, pues para que vayamos analizando. Si quieren preguntas al final, un poco maestría en Derecho, experiencia en el sector público, en el Consejo de Bogotá, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia y la Misión Permanente Colombia ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. En el sector privado lideró la gestión de gobierno y sostenibilidad de Telefónica, Movistar Colombia y las relaciones institucionales de Telefónica Hispanoamérica. Actualmente es nuestro director de Asuntos Públicos quien moderará este espacio. Entonces, bienvenidos, perdón, les cambio aquí el espacio. Gracias, Joana. Buenos días a todas las personas que pudieron acompañarnos hoy. Qué bueno que pudieron estar. Un poco para dar dos contextos rápidos. Uno sobre CEPENSO, que es nuestro Centro de Pensamiento Sostenible, es decir, de Banco. Un poco el centro nació con la idea de compartir conocimiento, de crear ecosistema, de aprender, digamos, de relacionarnos entre quienes trabajamos en estos temas de medio ambiente, sostenibilidad en las organizaciones, sean consultoras, sean gremios, sean empresas, sea sector público. Entonces, digamos, esto hace parte de esa iniciativa. Y ya entremos en materia frente al cambio climático, que igual lo mencionó ya Laura, a quien le doy las gracias, y gracias a Laura Germán y a Diorama por acompañarnos. Digamos, voy a dar unos datos muy rápidos que saqué ayer con fuente entre la ONU y la NASA, solo para ambientar la discusión, que no es nada menor. Desde el siglo XIX la actividad humana ha sido la principal causante del cambio climático. Esto es evidencia científica. El dióxido de carbono, el dióxido de carbono ha aumentado drásticamente en los últimos 100 años. Y hay un 50% de incremento en la atmósfera desde que empezó la revolución industrial. Hay uno de los argumentos de quienes no creen esto, y es que en el cambio climático es que esto ya ha pasado antes en la humanidad, como por ejemplo la última era del hielo y demás, hace 10.000 años, pero lo que se ha visto es que ahora se está calentando 1.5 veces más rápido que incluso después de esta última era del hielo. El promedio de la temperatura global ha aumentado 1.19 grados centígrados respecto al promedio entre el 1951 y 1980, y es 1.44 grados más caliente que antes de la revolución industrial. Tenemos, digamos, la última década han sido los 10 años más calientes desde que se tiene registro, y cada una de las últimas 4 décadas ha sido más caliente que cualquier década de antes de 1850. La cantidad de metano, que es más grave, más contaminante, más perjudicial que el dióxido de carbono, se ha duplicado en los últimos 200 años y es responsable entre un 20 y un 30% del calentamiento global en la última década. Si bien dura menos, sé que el CO2 hace más daño. El hielo ártico ha disminuido un 12.2% por década debido a las altas temperaturas, 12.2% por década, y el nivel del océano se ha incrementado en un 3.6% desde enero del 93. Esto para dar una muestra de lo que ya muestra valga la redundancia, la evidencia científica, lo que nos muestran los estudios, lo que nos muestran los expertos. Y aquí hay dos cosas para empezar la discusión que, digamos, ayer pensando en el panel, no se las pregunto de entrada porque es un poco cruel que ustedes les pasamos otras preguntas, pero si pueden responderlas al final o durante sus intervenciones. Perdón. Yo sí que estaba escuchando. Listo. Entonces, el primer tema que ya lo mencioné tangencialmente es, sigue habiendo incredulidad. De hecho, tenemos un funcionario designado, prontamente será posesionado, que cree que el cambio climático es un problema imaginario, o al menos así lo manifestó en una publicación en redes sociales de hace años.
Y sigue habiendo, yo tuve esta discusión en el fin de semana con un familiar que es geólogo y me dijo el argumento de esto en la era del hielo ya pasó. ¿Cómo hacer para un poco cambiar ese chip, hacer esa pedagogía y esa pedagogía que también haga parte de lo que Laura mencionaba de seguimos hablando de reducción de emisiones y mitigación, que no es menor, o sea, no quiere decir que porque Colombia, según cuál sea la fuente, Colombia aporta el 0.6%, un poquito más, un poquito menos de las emisiones globales. Eso no quiere decir que no debamos aportar a esa mitigación, a esa reducción, que no tengamos un compromiso, pero tenemos otros desafíos mayores como el de la adaptación o el de la deforestación o el de la pérdida de biodiversidad y son temas que aún no abordamos. Y el segundo es uno que seguro Laura nos puede decir ahora si en los foros como las COP sí se trata, pero yo en Colombia lo escucho muy poco en las discusiones de cambio climático y temas ambientales, que es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Que eso se incluyó desde la Convención de Río en el 92, se volvió a incluir en el Acuerdo de París en 2016, pero poco se habla de que tenemos todos los países del mundo responsabilidades comunes pero diferenciadas, ya sea por el impacto que hemos tenido en el cambio climático, el daño que hemos hecho a nivel global o lo que podemos hacer para mitigarlo, ¿no? Es diferente lo que puede hacer un país como Estados Unidos, China o la Unión Europea a lo que podemos hacer como Colombia, pero poco se habla de eso. Incluso a mí me llama mucho la atención que en los temas de taxonomía verde, eso lo hemos hablado con Laura y con Germán en su momento, dejan un absoluto de que el gas natural, y ahí ya digamos somos parte interesada, nunca entra en las taxonomías verdes, pero para ningún país, ¿no? Yo entiendo para países como Noruega, que era el ejemplo que ponía Laura, pero para ningún país entra dentro de las taxonomías verdes, cuando sin duda es una energía de transición, por ejemplo, para industrias en países como Colombia. Entonces les dejo esos dos para que si pueden más adelante, y ya entramos en materia, para darle la palabra a Carlos. Digamos, Carlos en Price trabaja mucho con muchas empresas, muchos sectores, cada empresa tiene su reto diferente. ¿Cómo han abordado ese tema de cuáles son los retos ya aterrizándolo en empresas del tema de cambio climático y lo que agrava fenómenos climáticos que han sido históricos, como nos mostraba Laura, el fenómeno del Niño, pero que el cambio climático, el aumento en esa temperatura promedio del planeta están agravando? Bueno, gracias a Ricardo y gracias a todos por prestar el día. Yo creo que estos temas son muy importantes y tener estas conversaciones también son relevantes porque de alguna forma apunta a quitar ese reto, ese gap que tenemos en este momento de entender que el cambio climático es algo que realmente nos está impactando. Y que no es un tema que se veía como antes, que es a largo plazo y que yo ya veré después cómo lo empiezo a abordar cuando me toque, sino es algo que ya estamos viendo hoy, que ya está impactando, que de alguna forma ya está empezando a tocar bolsillos en todos los aspectos. Y es ahí donde de alguna forma empieza uno a conectar con eso y las empresas también empiezan a entender un poco esas dinámicas. Entonces, básicamente, pues cuando hablamos nosotros de cambio climático, nosotros siempre, cuando abordamos estos ejercicios con nuestros clientes, siempre decimos, claramente Colombia es un país muy vulnerable ante los efectos del cambio climático, pero cuando uno habla de cambio climático siempre tiene que tener como los dos frentes atados, tanto el de mitigación como adaptación. Y dentro de una estrategia puntual de cambio climático en una organización, pues se debe atender los dos frentes. Entonces, creo que eso es algo importante porque le permite pensar desde la integralidad justamente. Y ya lo empezamos a ver que muchas veces cuando no se tiene en cuenta eso, se puede hacer como un círculo vicioso también en torno a temas de cambio climático. Ya lo veíamos justamente en cuanto a lo que nos está pasando por el tema del Niño y claramente el tema de que exista esas sequías y que de alguna forma se reduzca la generación por las hidroeléctricas y que aumente la generación de electricidad por otros medios, pues también va a aumentar las emisiones de Colombia. Entonces eso es algo que también siempre tiene que ir atado, claramente entendiendo que pues, el tema de la adaptación es relevante porque el impacto sobre las vidas y sobre las personas es muy grande, así como el de los negocios. Entonces de alguna forma pues, es importante abordarlo desde esos dos frentes. Yo creo que algo importantísimo que nosotros inculcamos también dentro de estos ejercicios con nuestros clientes es la necesidad de llevar estos datos como los que vimos acá justamente a la toma de decisiones, que es lo que muchas veces no está ocurriendo internamente. A veces se quedó un poco desde la narrativa de sostenibilidad de los temas de cambio climático, desde los equipos ambientales, pero no necesariamente esa información es la que se sube a la junta y la que se emplea para tomar decisiones estratégicas.
Entonces yo creo que eso es uno de los temas que nosotros siempre abordamos y que intentamos cerrar brechas, porque se necesita entonces trabajar justamente en los datos, en la calidad de los mismos, en las herramientas que tenemos actualmente para poder gestionar este tipo de riesgos, y ahí entra, por ejemplo, la importancia de empezar a generar capacidades también en las organizaciones para hacer uso, por ejemplo, de los sistemas de información geográfica de forma como más integral, para que también se puedan hacer reportes mucho más fáciles, que la Junta pueda entender y que de esta forma pues pueda tomar decisiones informadas con respecto a estos temas. Yo creo que dentro del ejercicio justamente que nosotros también tenemos con nuestros clientes hay un tema que es bien importante, y esa parte de la Junta, la integración con las otras áreas, porque de ahí es donde se empieza a ver como el valor de pensar una estrategia integral. Eso es algo que no solamente le debe competir a los equipos de sostenibilidad, sino que debe empezar a verse como un tema de negocio que abre la necesidad y la oportunidad justamente de que las diferentes áreas se conversen. Entonces ya es importante que el área de sostenibilidad se empiece a conversar con el área de riesgos, por ejemplo, con el área financiera, porque si no, realmente siempre va a quedar es como en un silo en lo que se habla de cambio climático, pero realmente no se está atendiendo de la forma en la que se necesitaría, que es un tema de negocio, ya lo estamos viendo justamente acá. Y creo que el otro tema importante, y es ya de pronto como para ir cerrando esta respuesta, es la importancia de reconocer la variabilidad climática versus el cambio climático. Si bien están relacionados, no es exactamente lo mismo. Variabilidad climática es lo que ocurre, estos fenómenos como ya vemos, temas de Niño, que como vemos han ocurrido siempre. Lo que está pasando es que la frecuencia está de alguna forma viéndose ahí como temas de impacto y frecuencia cada vez más latentes. Lo vimos justamente en el gráfico que nos mostró Laura, y empezamos a ver que cada vez se acorta más, y cada vez hay en periodos mucho más cortos empezamos a ver niños, super niños, justamente. Entonces la variabilidad climática lo que nos pone a prueba particularmente es la resiliencia de la operación del día a día, y el cambio climático lo que nos pone a prueba es la estrategia. Es ahí donde entra la importancia justamente de empezar a hacer uso de diferentes escenarios en el corto, mediano y largo plazo, que me permitan desde la estrategia empezar a ver cómo abordar particularmente estos asuntos de cambio climático que terminan siendo muy relevantes para asegurar la continuidad de nuestros negocios. Gracias, Carlos. Sí, eso, la transversalidad es clave. Hay un ejemplo con el que yo explico al interior de Banti siempre en qué consiste el TCFD, y es como ese fenómeno climático extremo nos puede impactar internamente, y es el tema de una avalancha que hubo creo que en 2024 en Girón, en Santander, que nos afectó una tubería de gas, que implicó que yo ahora tengo que invertir en reparar la tubería, pero además yo tuve que suspender el servicio a 10 familias, lo que inmediatamente se tradujo en una reducción de ingresos por digamos, no les vendí volumen de gas ese mes. Entonces ahí entra el área ambiental, por supuesto, en tema de la adaptación de la infraestructura, el área técnica porque tienen que reparar, el área financiera por el tema de ingresos y de gasto. Entonces sí, de acuerdo que es transversal, y creo que es la manera que uno va viendo y le va mostrando a las empresas, a las organizaciones, a la Junta, como esto tiene un impacto ya en el negocio, y que si no se gestiona bien, pues va a tener un impacto en al final la sostenibilidad financiera del negocio. Mafe, digamos, ¿tú cómo estás viendo eso, que tienes esa visión transversal? Andesco, para quienes no sepan, es el gremio de las empresas de servicios públicos en Colombia, agua, energía, gas, TIC y TV. ¿Cómo se están preparando o cómo han implementado, incorporado estos temas las empresas de servicios públicos en general, en energía y gas en particular? Bueno, primero mil gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que están hoy acá. Pues definitivamente la preparación frente a los riesgos climáticos es un tema estratégico para el sector de servicios públicos domiciliarios. ¿Por qué? Primero, por esa dependencia que tenemos sobre esos servicios ecosistémicos. O sea, el agua es la fuente prima para prestar el servicio de acueducto, para prestar el servicio de alcantarillado, también para la generación de energía hidroeléctrica, y también digamos que los riesgos que genera el cambio climático en general afectan la operación de las empresas del sector.
Entonces, lo que se ha visto a nivel de sector es que ha habido una evolución para las empresas, para evolucionar, digamos, de pensar que los riesgos climáticos son solamente un tema del área ambiental, sino que realmente se vuelve un tema estratégico para las empresas, porque ya no solamente es, bueno, cómo gestiono y cómo me preparo para algo como un poco más superficial, sino que, como lo mencionaban ahorita, cada vez tenemos unos impactos muchísimo más fuertes, muchísimo más seguidos, y realmente se están viendo involucradas, así como en el ejemplo que tú decías, más áreas de las compañías. Entonces realmente se ha visto esa evolución, que ahora es un tema estratégico para las empresas y que realmente pues ya no solamente son las áreas ambientales y de sostenibilidad que están hablando de la acción climática y de cómo nos preparamos frente a estos riesgos, sino que se vuelve un tema pues a nivel gerencial de poder definir una estrategia empresarial. A nivel del sector de energía y gas, nosotros hemos visto que es el sector que ha sido como más maduro en poder incorporar una estrategia de sostenibilidad como una estrategia corporativa. Entonces nosotros desde Andesco, y de hecho con el apoyo de Price, hicimos el año pasado un estudio de sostenibilidad de cómo estaban nuestras empresas afiliadas avanzando e incorporando la sostenibilidad dentro de su estrategia corporativa. Y pudimos darnos cuenta que realmente dentro del sector de servicios públicos hay unas brechas importantes, porque en el sector de servicios públicos hay empresas públicas, privadas, mixtas, hay empresas pequeñas, medianas, grandes, hay empresas pues que son de energía y gas, otras de acueducto alcantarillado, otras de aseo, otras de telecomunicaciones, y que cada una tiene una realidad diferente. Y lo que vimos realmente para enfocarnos en energía y gas es que más o menos el 88% de las empresas de energía y gas ya tienen un informe de sostenibilidad, que eso es un paso muy importante, y más o menos el 80% de estas empresas incorporaron unas acciones específicas en relación con la acción climática, que eso también los pone un paso muy adelante para poder atender como a estos riesgos que se nos están presentando y que son innegables. Digamos, cuando tú decías ¿cómo podemos avanzar en temas de pedagogía? Es que los datos científicos lo demuestran. Digamos que yo creo que es un negacionismo científico donde las evidencias son supremamente evidentes, y que realmente pues de pronto puede que hayan algunas personas que piensan que no, que esto es algo que ya había pasado antes, pero realmente los datos científicos nos lo muestran. Y sí, y ahí sí que es como querer tapar el sol con un dedo. O sea, los impactos se nos van a venir, y Colombia es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, y por eso digamos que realmente el sector pues los sectores y las empresas tienen que avanzar, y nosotros también como ciudadanos tenemos que tomar unas acciones para prepararnos. Entonces, digamos que el sector de energía y gas, lo que hemos visto es que ha tenido una apuesta muy fuerte por avanzar hacia la transición energética, y sí se han empezado a tomar diferentes medidas. Esto no empezó con un gobierno pues reciente, esto viene ya de muchos años atrás, donde se ha visto cómo las tecnologías han venido evolucionando, y esto ha sido una apuesta a nivel internacional también por esa transición energética, y este sector también ha apostado y le ha creído esa transición energética. Pero también digamos que hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es del Consejo Mundial de Energía, y que no es solamente esa transición energética, sino que es apostarle por ese trilema energético, que busque esa seguridad energética, pero que también sea de equidad, y que puedan las personas acceder a eso a un costo eficiente, pero que también le apueste a la sostenibilidad ambiental. Entonces creo que es una apuesta que tiene que tener el sector para poder realmente enfrentar esos riesgos que vamos a tener frente al cambio climático y frente al fenómeno del niño que se nos viene ahorita. De acuerdo, enfrentamos ahora como humanidad el tema de desarrollo sostenible. Es justamente yo cómo avanzo sin dejar a nadie atrás y generar un balance, ¿no? Crecimiento, pero cuidando el entorno. Y a veces una política de transición equivocada, que por ejemplo le dé mucha prioridad a lo de S7, que es el de energía asequible y no contaminante, dejando atrás otros, como cerrar brechas socioeconómicas, pues no es lo ideal. Debe encontrarse justamente ese balance. Hay lo otro que me parece chévere es que ustedes ven, digamos, el enfoque desde todo el sector, porque todo está interrelacionado, sobre todo en un contexto como el cambio climático.
El tema de, en una crisis de gas, un fenómeno del Niño implica que hidroeléctricas reducen generación, que se tienen que perder las termo, que más gas se van a ir para las termoeléctricas, lo que implica, y si no, pues serán igual las de carbón las que funcionan, pero gas natural, que es mucho menos, que emite muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero, también se va a ir más para allá, lo que acrecenta el problema para industrias que hoy tienen menos gas natural a precios menos competitivos y que se están pasando a carbón, leña, o están bajando su producción. Lo que hemos visto, por ejemplo, es una recarbonización del sector industrial que es grave. Ya volvimos a ver chimeneas, por ejemplo, en Cundinamarca y Boyacá, que uno piensa que ya ha superado problemas de todo tipo, ¿no? Y vuelven. No se puede cantar victoria siempre. Y lo último, ya para darle la palabra a Gabriel, es que eso que decías es interesante, y Carlos también lo mencionaba, ya estamos viendo impactos, y los impactos son graves. Yo con este familiar geólogo que hablaba, que les contaba, me decía, sí, pero es que eso no nos va a extinguir. Yo, bueno, no sé, puede que no, y hay otros límites planetarios que también están graves y los estamos superando, pero no quiere decir que no vayan a ser graves las consecuencias y van a generar una disrupción que tiene un impacto muy grande en nuestras vidas cotidianas y en la población más vulnerable. Gabriel, ahora sí, para darle paso a Gabriel, y ya específicamente en el caso de Vanti, Gabriel ha hecho un gran trabajo que ha sido, pues como todo, yo creo que todos los responsables de sostenibilidad en todas las empresas es un poco insistir, persistir y no desistir, y darle, y Gabriel ha hecho un gran trabajo en eso. Entonces, Gabriel, cuéntenos cómo ha sido ese trabajo dentro de Vanti, cómo lo hemos implementado en nuestra estrategia. Gracias, Ricardo. Bueno, yo voy a arrancar primero con esa pregunta que no estaba en la agenda y está relacionada con el mito del cambio climático. Mira, yo creo que no tenemos simplemente que pensar en no nos va a extinguir, no va a ser la era de hielo, pero por supuesto que el cambio climático se está presentando y uno lo empieza a evidenciar en pérdida de biodiversidad. Puede que no nos vayamos a extinguir como raza humana, pero de ahí para allá sí van a cambiar muchas funciones ecológicas. Entonces creo yo que cada una de las partes, no importa la ciencia en la que esté, debe aportar de alguna manera en que todo ese entorno, como tú lo decías hace un momento, pues se mantenga. Finalmente todos los seres humanos dependemos de la naturaleza, y en la medida en que podamos hacer la diferencia, pues creo yo que ahí arranca un nuevo rumbo, una visión futura distinta de lo que es la sostenibilidad, no solamente como en muchos casos lo analizan financiera o de negocio. No, esto tiene que ser integral, tiene que tener un balance entre lo económico, entre lo social, entre lo ambiental, para que esto al final del ejercicio pues tenga una función. Entonces quería arrancar por ahí. Y bueno, en Vanti fue bien interesante como lo planteas. Lo primero que en Vanti empezamos a entender es cuál es el nivel de impacto que tenemos. Porque cuando llegamos a Vanti, en Vanti no había inventario de gases de efecto invernadero, no se sabía cuáles eran las fuentes de emisión, y de entrada poder comprender cómo funciona el negocio y empezar a ponerle valores, ponerle cifras a eso, pues resulta que depende de una técnica, y esa técnica no necesariamente es fácil de comprender. Entonces, cuando uno empieza a hablar de potenciales de calentamiento global, factores de emisión y un montón de cálculos, y llega uno a presidencia dice, no te entendí. ¿Bien? Entonces, uno tiene que empezar a hacer una armonización de la conversación, porque no puede ser totalmente técnica, pero no puede perder el rigor técnico, porque finalmente esto tiene rigor técnico. Entonces empezó, digamos, una campaña de involucramiento de todas esas partes. Venga, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es variable climática? Y de ahí empezar, digamos, a tener una mayor comprensión del concepto. Luego de ese ejercicio, ya teniendo valores de impacto, uno dice, bueno, en Vanti en el 2022 tiene una emisión de 105.000 toneladas de CO2 equivalente. Listo, y ahora, ¿qué podemos hacer para que nuestra forma de actuar cambie y eso se mitigue? Pero voy a tomar otro punto que mencionaba Carlitos, que también mencionaba Mafe. No solamente es mitigar, nosotros tenemos que pensar en que negocio de distribución de gas natural expuesto a la variabilidad climática, a los cambios de condiciones, pues tenemos que ver cómo nuestra infraestructura se hace resiliente. Entonces en el 2021 empezamos a trabajar en el área técnica para
incorporar estudios ambientales que permitan la toma de decisiones técnicas en el diseño de la infraestructura. Entonces, así que en el 2021 empezamos a hacer estudios de hidrología hidráulica y socavación para poder entender qué pasa si hay un tránsito de avalancha y hasta dónde la erosión llega para que mi infraestructura esté segura. Es un mandato de ley para las empresas de servicios públicos, prestar el servicio en términos de continuidad y confiabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea confiable, que esto sea seguro? Pues empezando a implementar ingeniería. Entonces, otro de los, digamos, cambios que creo yo que fue súper valioso en la organización es entender que medio ambiente no es lo romántico y bonito que todo el mundo se imagina de medio ambiente. Esto es ingeniería aplicada a solución de problemas. Eso es lo que nosotros hacemos. Por supuesto, con énfasis en recursos naturales, en biodiversidad, en cómo hacer para que las cosas sean mejores en términos ambientales. Pero al final del ejercicio, la comprensión de que esto es ingeniería aplicada creo que es una determinante que hace la diferencia. Normalmente los impactos los generan las áreas técnicas, las operativas. Entonces tú tienes ahí una conversación con los técnicos que es, digamos, de un nivel técnico. Y si tú llegas con una conversación muy bonita y romántica de medio ambiente, no vas a tener eco. Tú tienes que poder hacer que ellos piensen de una manera diferencial desde su ingeniería. Entonces, eso fue, digamos, una parte del ejercicio. Ahora bien, con ese ejercicio vamos a llevarle al gobierno corporativo, venga, ¿por qué esto es estratégico? Entonces ahí están las dos líneas. Uno, cambios en la política nacional e internacional. Todo el mundo está interesado en que haya una gestión hacia el cambio climático. Por supuesto, nosotros movemos dentro de las tuberías gas natural. Tiene entre el 87 y el 95% de metano en su contenido. Entonces, ¿cómo no hacer algo para reducir las emisiones de estos gases de efecto invernadero? ¿Y en dónde se concentra la dificultad de contenerlas? En identificar fugas y controlarlas de una manera rápida. Entonces, empezar a entender, y es, digamos, un mensaje muy transversal a todas las organizaciones, hay que entender en cuál operación o cuáles de sus operaciones se generan las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando uno entiende en dónde está el problema, pues uno empieza a repensar la ingeniería, a repensar las formas de hacer las cosas y de ahí busca soluciones. Entonces, el primer reto, venga, ya sé cuánto es mi emisión, cuál es mi impacto, ya sé en dónde se concentran las emisiones. Ahora, ¿qué nos haría diferente si yo las gestiono? Entonces, en esa conversación entra el gobierno corporativo. Venga, si nosotros tenemos unos niveles de pérdidas que están reconocidos tarifariamente, pero que no son menores, venga, ¿cómo podemos cambiar ese comportamiento y reducirlas? ¿Cómo hacemos para que en esta estrategia de negocio nosotros podamos decir, venga, yo soy responsable en este negocio, no simplemente envío facturas y cobro? ¿Cómo hago para que mi cliente tenga un servicio público confiable, seguro y que adicionalmente tenga ese valor agregado y está haciendo algo para mitigar el efecto del cambio climático? Entonces, creo que todos esos mensajes, cuando uno los empieza a conversar en presidencia, dicen, venga, es importante, esto hace la diferencia, porque yo quiero ser competitivo, yo quiero tener muy buenos ingresos, pero no quiero hacerlo de cualquier forma. Y empieza a cambiar un poco esa forma de pensar. Y luego empieza pues a definirse la estrategia. Bueno, ¿y cómo voy a hacer este abordaje? Entonces lo hablamos en dos líneas: identificación de impactos asociada a inventario de gases y en donde yo soy vulnerable. Y empezar a desarrollar soluciones de ingeniería para los dos elementos. Cifras simples: el año pasado nuestro plan de descarbonización logró evitar que se fueran a la atmósfera más de 2 millones de metros cúbicos, y eso en dinero ahorrado nos evitamos 3.000 millones de pesos. Ya de entrada, no solamente estamos hablando de una solución climática ambiental, no solamente estamos hablando de acciones de ingeniería, venga, esto también representa ingresos para la compañía o reducción de gastos de la compañía. Entonces empieza uno a hilar todo lo que a un gerente le interesaría, ¿no? Hace parte, digamos, del paquete. Y lo que sigue es mantener ese seguimiento y control de la información. Porque nada hacemos con levantar muy buen inventario en el siguiente periodo, pues que este periodo no tengo recursos, entonces le recortamos.
No, estas son acciones que hay que pensarlas a largo plazo. Todavía estamos en el camino, nos faltan acciones, nos faltan el paso siguiente, mirar cómo compensamos. Ese pedacito hace falta en la ecuación. Todavía tenemos emisiones que se fueron, que no estamos neutralizando. Entonces, ese fue, digamos, una primera parte del abordaje, Ricardo, de cómo lo hicimos en Banti. Muchas gracias, Gabriel. Sí, de hecho, si ahora hay tiempo al final, nos cuenta esa discusión que ha habido entre mitigación y compensación al interior de la compañía. A propósito de algo que Gabriel mencionaba, del tema de regulaciones y que también igual genera una influencia en cómo una compañía se comporta, porque por ejemplo la Superfinanciera sacó una circular que obliga a las sociedades registradas en el mercado de valores a que hagan un reporte, tal, qué bien, que no sabemos qué va a hacer eso, pero la Agenda 2030 que se aprobó en 2015 se empezó a discutir en 2013, es decir, 2 años antes. Entonces uno esperaría que en 2028 la ONU empiece a discutir lo que vaya a ser la Agenda post-2030. Eso con unos gobiernos, digamos, como el de Estados Unidos, que no es tan proclive a creer y trabajar por estos temas. Ustedes desde Price, que tienen esa visión internacional, ¿qué están viendo en materia de regulación? Puede ser internacional, nacional, estándares, referentes, ¿de qué podemos esperar que viene en este tema? Gracias, Ricardo. Yo creo que este tema es muy importante y yo creo que la presión regulatoria ha permitido también que muchas empresas empiecen a ver esto como algo importante. Y yo creo que el mensaje clave dentro de esto es no esperar a que ocurra la regulación como para poder empezar a trabajar, sino ahí se me abren otro tipo de riesgos que también están atados a cambio climático, que son los riesgos de transición, y uno es el riesgo regulatorio. Y si bien es una presión importante porque ha empezado a permitir que exista una movilización en cuanto a cómo las empresas empiezan a de alguna forma fortalecer su gestión climática, la invitación es a que no se genere solamente por cumplir, sino que realmente se vea como un tema realmente estratégico que va a permitir que haya una mejor gestión de los riesgos en este caso. En Colombia, como tú mencionabas, se empezó también a mover un poco este tema de cara muy hacia la reportería, que fue con el TCFD por la circular 031, que básicamente obligaba a las empresas a empezar a tomar el marco TCFD como un referente justamente para el reporte. Y para quienes de pronto no conocen el TCFD, lo que estaba era enmarcando la gestión de riesgos climáticos en 4 pilares: el pilar de gobernanza, el pilar de estrategia, el de gestión de riesgos y de métricas y objetivos. Básicamente generaba unas recomendaciones atadas a cada uno de esos pilares que permitían que las empresas entendieran qué es lo importante en cuanto al ejercicio de reportería de cara a estos riesgos climáticos y empezar, más allá de solamente identificar dónde estoy expuesto, a también empezar a cuantificar cuál puede llegar a ser el impacto financiero de estos riesgos. Y yo siempre le he dicho a todos los clientes con los que he tenido esa oportunidad de trabajar, y es que si bien el TCFD no es un marco de reportería importante, se tiene que ver también como un marco de gestión de riesgos, porque si uno puede abordar justamente esos 4 pilares, también la empresa va a poder fortalecer justamente su gestión misma. Y es ahí donde está la oportunidad justamente de la presión regulatoria. Lo estamos viendo en Colombia con respecto a TCFD, pero también estamos viendo algo importante, y es que el TCFD está, yo le digo, está DG evolucionando justamente para pasar justamente a lo que esperaría con las IFRS C2. Esa es una conversación que ya se está dando en el territorio colombiano y que de alguna forma es hacia donde va, y es lo que creería que está también un poco más cercano. Sin embargo, todas las empresas que hayan podido empezar con TCFD van por buen camino, porque de alguna forma las IFRS C2 en cuanto a estructura son los mismos 4 pilares. Lo que pide un poco es seguir fortaleciendo el tema del impacto y el uso de los escenarios para hacer análisis un poco más integrales que realmente vayan hacia el tema de la estrategia y que trasciendan solamente la reportería, sino que realmente pongan el cambio climático como un tema importante dentro de la gestión del negocio mismo para asegurar los temas de continuidad. Hay otro tema importante que me parece clave resaltarlo acá, y es que muchas veces la regulación no está dirigida a mí, pero sí me toca de alguna forma indirecta, y es lo que está pasando con el sector financiero. El sector financiero en este momento está empezando a verse justamente atormentado por un montón de regulación en la cual también el cambio climático se vuelve relevante. Y eso no es menor porque de alguna forma todos sabemos que el sector financiero es un movilizador de la economía, y si le pasa algo al sector financiero, lo que va a generar también una presión hacia abajo en la cadena, que va a también obligar a que las
organizaciones empiecen a mejorar, por ejemplo, la calidad de la información climática que tienen, la gestión climática que tienen. Estamos viéndolo en este momento con la circular 015 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que ya me está obligando a que las entidades que están reguladas empiecen a implementar un sistema de administración de riesgos ambientales, sociales y climáticos. ¿Y eso qué hace? Que realmente el sector financiero empieza a generar una presión por información y sobre todo para entender cómo a esas empresas a las que le estaba colocando cierto dinero están gestionando sus riesgos en materia ambiental, social y climática. Y me parece importantísimo que se den esos tres pilares, porque como decía también Gabriel y Mafe, creo que a veces también es importante verlo desde el contexto, no en silo, como cambio climático aparte, temas ambientales aparte, que es donde entra temas de diversidad o temas sociales, porque muchas veces esto tiene que verse como un tema integral. Y es ahí donde está justamente como la oportunidad también de ver cómo desde el sector financiero con esa presión va a permitir que otros sectores de la economía, como es el caso de los servicios públicos, también empiecen a trabajar en la gestión cada vez mejor de justamente los riesgos climáticos. Yo creo que hacia allá va un poco en términos del panorama colombiano. A nivel pues internacional empezamos a ver la necesidad, por ejemplo, de temas de TNFD, que ya son temas de naturaleza. Y yo creo que hacia allá es un poco también hacia donde vaya. Se está empezando, y muchas empresas tienen más conocimiento sobre TCFD, pero no tanto sobre TNFD. Y cuando uno empieza a abordar TNFD, la estructura es la misma. Gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos. Y dentro del TNFD también pide que esto esté, o sea, que sea un análisis muy conectado con lo que son esos riesgos asociados al cambio climático. Entonces empieza a haber justamente esa integralidad, y yo creo que hace temas de TNFD también es algo que a nivel global se está empezando a ver como relevante, que si les soy sincero es mucho más complejo que temas de riesgos climáticos, justamente porque como veíamos hay temas que están, por ejemplo, pérdida de diversidad que está atada a temas de cambio climático, entonces tiene un tema técnico importantísimo, pero que es muy valioso para el contexto colombiano, por como decíamos, y para servicios públicos ni se diga. Entonces creo que hacia allá va un poco los temas regulatorios, y yo, como venía diciendo, tiene que verse justamente esto como una oportunidad, no solamente como una obligación de que ya se quita el tema del cambio climático como parte de la narrativa ASG o de los equipos de sostenibilidad, y que solamente es un tema voluntario, sino que se tiene que ver justamente desde la oportunidad de que esto me va a permitir a mí también mejorar en cuanto a la gestión de riesgos. Gracias, Carlos. Yo creo que esto nos da para cada cosa que han dicho los tres, nos da como para varios foros y varios paneles. Y los que recojo muy rápido, por ejemplo, uno, porque más organizaciones no estamos, creo que metiéndonos todavía en TNFD es porque todavía estamos tratando de entender el TCFD. Entonces, yo y confieso una cosa bien ignorante que me pasó, y es que cuando yo empecé a ver el TNFD, dije, pero nosotros qué tenemos que ver con TNFD, biodiversidad, y cuando empecé a ver pues disponibilidad de recursos naturales, gas natural. Y si hay gas natural, y es un riesgo que no haya gas natural, entonces, claro, tiene todo que ver, pero tiene otras complejidades, y ahí vamos sobre el tema del sector financiero. Yo creo que por ahora han trabajado mucho en incentivos, ¿no? En Bantilla tenemos 2 o 3 financiaciones sostenibles, uno, digamos, tasas más favorables que las del mercado gracias a gestión de sostenibilidad, y lo de la gestión de sostenibilidad que creo que es transversal a lo que ustedes han contado. Por ejemplo, BlackRock ha dicho que las empresas que gestionen de manera adecuada esos riesgos y oportunidades de sostenibilidad están mejor preparadas para cualquier tipo de crisis, sea social, sea humanitaria, sea de cambio climático, ambiental. Entonces, y eso también se puede inferir de temas como del Dow Jones Sustainability Index y de otros. Entonces yo creo que eso es clave. Pero bueno, ahí estamos, ahí vamos las empresas, creo que dentro de lo que podemos, y con los desafíos que contaba Gabriel, por ejemplo, que internamente es toda una discusión, una pedaleada, pero cuando el negocio empieza a ver la virtud, las ventajas, pues digamos que ahí vemos avances. Mafe, ¿cómo ves tú este tema en la regulación o de la regulación y el impacto? Al sector privado normalmente no le gusta la regulación y siempre dice, nosotros nos autorregulamos, tranquilos. Pero hemos visto muchas experiencias, algunas menos graves que otras, todas son graves, pero por ejemplo el greenwashing tal vez sea un poco menos grave que directamente generar polución en una fuente hídrica, pero digamos en ese tema de cómo ves que las empresas se están preparando, qué regulaciones pueden acompañar esa preparación, esa adaptación o esa transformación interna, y qué estamos haciendo también nosotros internamente. Bueno, no,
me da gracia porque realmente el sector de servicios públicos es un sector supremamente regulado, o sea, es absolutamente regulado desde cómo se tiene que prestar, cómo se tiene que facturar, las normas ambientales, las licencias que tienen que cumplir, cómo se atienden las peticiones que hace, todo es muy regulado. Entonces, por eso a mí me da gracia que tú hagas la mención, porque sí, efectivamente nosotros decimos, hay cosas que ya es como ya es un exceso de regulación, y de hecho ahorita el gobierno está avanzando también en una regulación importante en materia de cambio climático y que debería buscar cómo dinamizar los mercados de carbono, pero que genera mucha preocupación también, porque se está viendo es como que tal vez no va a generar eso y que al contrario va a bloquear como la posibilidad de tener un mercado de carbono a nivel internacional como se esperaría. Pero creo que, a ver, digamos que uno diría, la apuesta de las empresas sí debería ser esa, sin embargo, a ver, es como una percepción de que todo esto nos está cogiendo ahorita mal parados, con unos retos muy importantes de sector, ¿sí? Entonces, cuando a uno lo cogen así, cuando tenemos unos retrasos de proyectos, cuando hemos tenido unos periodos de unos ataques como al modelo de prestación de servicios públicos, a la forma en que se presta el sector cómo funciona el sector de energía y gas, también uno pretender como que las empresas pasen de esa supervivencia a poder pasar a proyectos de adaptación, pues es un reto. Digamos que muchas empresas ahorita se han focalizado en sobrevivir a las condiciones tan politizadas que se han tenido para el sector, y por eso digamos que muchas cosas se quedan atrás. Y ahorita que hay un cambio de gobierno, pues digamos que siempre en esos cambios de gobierno hay unos retos importantes de tratar de no pensar que tenemos que empezar de nuevo desde cero y tratar de poder retomar las cosas positivas que venían de este gobierno y de los anteriores. Entonces, en materia de cambio climático hay muchísimos instrumentos, en específico, por ejemplo, para el sector de energía y gas. Está el Plan de Gestión Integral de Cambio Climático que construyó el Ministerio de Minas y Energía. Creo que fue el primer sector que dio esa línea de cómo las empresas del sector deberían avanzar en materia de mitigación y adaptación. Fue el primer sector que le apostó a hacer pilotos en materia de adaptación con soluciones basadas en ecosistemas, en naturaleza, perdón. Y realmente había como unas líneas, pero cuando hay muchas veces esos cambios de gobierno tienden a pensar como, no, me tengo que volver a inventar la rueda, y no, hay que volver a retomar lo que ya teníamos y tratar de mejorar las cosas que se requieren. Entonces, por una parte, yo creo que este sector definitivamente sí necesita seguridad jurídica para que puedan avanzar esas inversiones que se tienen que hacer de sector. Cuando hablábamos del tema de gas natural, se hizo un estudio también de sector y decía el gas natural es energético de la transición, o sea, es básico para que podamos llegar realmente a tener esa apuesta de tener un sector pues sin esa alta dependencia a algunos combustibles, solamente a las hidroeléctricas, y poder entender cómo es esa evolución. Pero pues también ha sido un sector que ha tenido ha sido fuente de discusión a nivel político, y eso bloquea muchas de las acciones. Entonces yo creo que ese es un reto muy grande, pero digamos que sin duda yo creo que el enfoque para las empresas es poder hacer un análisis de esos riesgos y de esas dependencias, y ser muy consciente de esas dependencias que tú mencionabas ahorita frente al tema de TNFD. Entender por qué estamos dependiendo de la naturaleza, cuáles son esas dependencias, y ser cada vez más conscientes de eso y poder apostarle a unas soluciones que muchas veces no son inmediatas, porque el tema de adaptación muchas veces no es inmediato. Entonces yo digo, voy a tratar de hacer la preservación de una cuenca abastecedora tal, pues no es que yo sembré y ahí mismo yo ya tengo el agua, no, esto se va a ver en muchos años, pero sí es tener la firmeza de esta es mi apuesta y esto en algunos años se va a ver reflejado en unos menores impactos para mi operación. Entonces sí, también de alguna forma es poder creer, pero también tener unos protocolos muy claros de atención ante esas emergencias, y ver también cómo se pueden generar esas alianzas para poder atender este tema de las emergencias y de los impactos.
Nosotros en Colombia sí tendemos a tener muchísima regulación. Fíjate que ahorita salió una nueva ley frente al tema de desplazamiento por cambio climático. Y uno diría, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahorita? En Colombia, siendo uno de los países más vulnerables en materia de cambio climático, el año pasado creo que tuvimos como 45.000 desplazados por temas del clima. Y llega una nueva ley, pero la ley como ley no resuelve si realmente no tenemos las acciones concretas para que se puedan atender de mejor forma estos escenarios. Entonces, sí, yo la verdad no creo que tengamos que avanzar muchísimo más en temas de regulación, pero sí más en acciones concretas y en análisis de riesgos para poder tomar así decisiones estratégicas y saber que muchas de estas acciones no tienen unos impactos inmediatos, sino que van a ser a largo plazo. De acuerdo, y dos cosas, uno, tienes toda la razón, porque eso le pasa a uno con sostenibilidad en pymes en general y con temas de cambio climático, medio ambiente en particular, con muchas empresas del sector, porque uno se imagina que todas las empresas son enormes y hay empresas más pequeñas que tienen unos retos, no sé, desde el sector, la que presta gas tal vez en Casanare, digamos, es una empresa de otra dimensión que tiene otros retos y que uno además pedirle que tenga todo un equipo dedicado al cambio climático. Creo que ahí también es parte de nuestra gestión, como mostrar, y como lo decía Gabriel, como yo traduzco eso en un lenguaje mucho más comprensible, sencillo, básico, que muestre que también vamos a sobrevivir mejor si estamos mejor adaptados a esto ahorita y en el futuro. Y el otro es que en el tema de nosotros con Giovanni y con Gabriel en su momento en 2022-23 dimos vueltas para hacer un proyecto ambiental, ¿no? Como de protección de una reserva, pero y al final una de las cosas que no nos convenció o no terminamos de cerrar ninguno es porque no sabíamos si esa reserva, si era de un privado, pues no sabemos si el privado la vendía o si no, digamos, digamos, si la misma compañía cambiaba de dueños y eso podía seguir y era un esfuerzo de corto plazo y cómo uno mantenerlo en el mediano y largo plazo, que eso generara el impacto, porque eso no es inmediato y que cuando lo llegara a generar años después siguiera con esa vocación de impacto positivo en el ecosistema. Entonces es un reto, ahí nos quedamos. Gabriel, ya un poco nos fue contando usted ahorita en la respuesta anterior, desafíos y aprendizajes. ¿Qué diría usted? Yo tengo dos, por ejemplo, que ya cuento de lo que ha sido ese camino que hemos recorrido en Banti, pero qué aprendizaje si alguien llegara ahorita a decirle, bueno, yo voy a mi empresa, por ejemplo, la que mencionaba ahorita en Casanare, pues seguro lo tiene Fusionagas, pero otras, que usted dijera como yo le diría esto y esto y esto. Hay uno que con Gabriel nos pasó, que salió bien a pesar de mi opinión, menos mal, y es que cuando yo llegué a Banti, Gabriel, jefe de asuntos ambientales, estaba en el área de recursos humanos y yo sigo creyendo que eso era un error, y entonces hablamos, hicimos la gestión interna con presidencia y yo quería realmente que viniera sostenibilidad y terminó en el área técnica, lo que terminó siendo muy virtuoso, porque ahorita, yo creo que una de las razones que Gabriel mencionaba es, claro, con los técnicos yo puedo hablar ese lenguaje más claro, en el lenguaje de ellos, pero creo que también porque se lo apropiaron, ¿no? Si ellos son los mayores responsables de las emisiones, pero ahora tienen que además ser responsables de la descarbonización de la empresa, pues digamos que eso fue un tema que sí tuvieron que trabajar, que lo han, en verdad, que se han puesto la 10, como dicen. Entonces eso ha sido muy positivo. ¿Qué otros le diría usted a las empresas o a alguien que empieza a montar esto en una empresa como mis aprendizajes, desafíos, yo volvería a hacer esto no lo haría? Bueno, dentro de los primeros desafíos, creo yo, ya lo había mencionado, la comprensión del problema. Creo que ese es uno de los retos en todas las organizaciones. No le pasó tanto a Banti siguiente, los recursos. No necesariamente las organizaciones disponen recursos para que uno haga esto. Y cuando sucede, digamos, tenemos la oportunidad de resolver, digamos, estos problemas organizacionales. Y a veces, aunque hay recursos, también hay otra realidad que se van a encontrar las organizaciones, y es que no necesariamente hay tecnología disponible para resolver el problema. Entonces nos toca devolvernos un paso a mirar cómo desarrollamos tecnología para poder continuar. Ese creo que al sector de distribución de gas es el que en este momento es un talón de Aquiles. No hay tecnología disponible para ciertas cosas que nosotros necesitamos para mitigar emisiones. Digamos, temas muy valiosos en el aprendizaje.
El primero, creo que poder plantear una estrategia a largo plazo es algo, digamos, que hace totalmente la diferencia. Porque una organización que quiere realmente desarrollar acciones de descarbonización, de mitigación, de adaptación, tiene que poder pensar a largo plazo cómo hace que este negocio sea sostenible. Entonces, es clave lograr que la alta gerencia se involucre en el proceso. O sea, si no hubiera sido de esa manera y que no nos hubiéramos dado esas discusiones en comités de presidencia, si no hay un apoyo a la alta dirección, los procesos de gestión de cambio climático no van a desarrollarse. Es algo que es supremamente necesario. Pero uno, ¿cómo logra eso? Pues por un lado teniendo datos confiables, datos seguros. Entonces, si uno no va a la técnica y a poder desarrollar esa información, pues uno no tiene que llevarle a presidencia. Uno no tiene a la alta dirección cómo demostrarle que de todo ese impacto que se está generando, cómo nuestras acciones están siendo, digamos, efectivas en términos de control. Entonces, la data es supremamente importante, pero también es un desafío. ¿Por qué? Lo mencionaba hace un rato. En cambio climático no son solamente buenas intenciones, esto es ingeniería en desarrollo y necesita mucho soporte de ingeniería. Entonces de ahí un poco como esa buena decisión que tomó Banti en su momento, de que gestión ambiental pasara a ser de técnica, es precisamente eso, reconocer que esto detrás tiene mucha técnica y mucha ingeniería para poder resolver problemas al final del ejercicio. Entonces creo que esos son dos de los elementos claves pues para que una organización pueda desarrollarlo. Y pues definitivamente uno debe tener unos pasos, uno debe conocer primero cuál es el contexto de la organización, saber qué es lo que los stakeholders están esperando. O sea, si uno desconoce qué está necesitando el inversionista mayoritario, qué está pensando el gobierno nacional, qué está pensando el regulador, qué están pensando los clientes, y uno no ve todo el scope, pues realmente no enfoca los esfuerzos. TCFD lo dice, ponga indicadores y metas, póngale gobernanza, quién hace qué, quién tiene responsabilidad frente a cuál aspecto, porque si uno no tiene la posibilidad de hacerlo, entonces no va a poder gestionar un escalón siguiente que son los riesgos y las oportunidades. Los riesgos no solamente, como lo mencionaba, en Banti resolvimos un problema de ingeniería en términos de adaptación y de desarrollo de infraestructura resiliente. Todos los riesgos de transición, empezar a encontrarse gobiernos en donde definitivamente el gas no era de interés y ver cómo, aún no sea, digamos, de la línea de gobierno, cómo estas organizaciones pueden seguir adelante sin tener un impacto tan significativo. Y pues poder gestionar todo esto y mostrar indicadores. O sea, si uno no tiene cómo documentar esa buena gestión en términos de resultados, la estrategia se cae. Muchas gracias, Gabriel. Sí, yo quiero agradecerles a los tres, creo que nos podríamos quedar hablando bastante, lo disfrutaríamos varios acá, creo. Pero yo voy a sacar bueno, uno de lo que acaba de decir de Gabriel es que esa frase mentada y lugar común en paneles, pero que es verdad que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, sí, eso es clave y que tenga métodos el abordaje de estos temas. Pero voy a sacar sobre todo que creo que es una conclusión que más o menos todos tenemos clara, pero todos podemos ser embajadores también internamente y externamente en nuestras organizaciones y afuera, y es que esto nos hace, ¿no? Si no es que por la convicción de tener unas mejores condiciones ambientales, ecosistémicas, climáticas, al menos porque nos conviene a todos, como sociedad, como economía, la competitividad y productividad. Entonces, creo que podemos ser embajadores porque estamos de acuerdo en que las organizaciones que mejor gestionan esto, pues les va mejor. Ya son las 10, que para ser puntuales con la hora de terminar, así como con la hora de iniciar, pero si alguien quiere hacer preguntas y se puede quedar unos minutos más, micrófonos abiertos para hacer preguntas. Y por si el regalito, el vaso de la botella reciclada de los vidrios del proyecto de Banti Avanza Sostenible. A propósito, la cuña también, como les contaba al comienzo, se trata de compartir experiencias, también dolores, aprendizajes y aprender juntos. Entonces, si después tienen una idea para que hagamos un foro igual, un podcast, un documento, un paper sobre temas relacionados con sostenibilidad, estamos súper abiertos a trabajarlos en conjunto.
Entonces, bienvenidos y bienvenidas todos. Y no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacerle a los tres panelistas alguna pregunta o está clarísimo? Bueno, pues muchas gracias. Ah, sí, por favor. Lo que has mencionado se me olvidó, Gabriel, que nos des la diferencia y los retos en mitigación y adaptación. Compensación. Sí, El debate. Ok, bueno, son tres discusiones. La primera es mitigación, es cómo evitar que generemos emisiones. Allí en distribución de gas es un reto en la particularidad del volumen del caudal de las emisiones. Si uno piensa en un productor tipo Ecopetrol, un transportador tipo TGI, tienen grandes infraestructuras localizadas en puntos específicos. Panti tiene más de 26.000 kilómetros de red, tiene más de 3,5 millones de clientes, y hablando de clientes pensando en infraestructura de medidores. Y encontrar las fugas en ese gran universo resulta ser un tema muy complejo. Entonces, poder desarrollar tecnología o técnicas que nos permitan identificarlas de una manera temprana y controlarlas es uno de los retos en los que hoy está el sector de distribución de gas. En términos de adaptación, lo mencionaba Ricardo un poco en la conversación, cuando llegó Avanti se presentó una emergencia, tránsito de avalanchas, socavó y se llevó una tubería, y eso genera no solamente un problema en la operación, sino pensémoslo hacia la comunidad en el entorno, un riesgo de incendio, de explosión, nube asfixiante. Entonces son condiciones causadas por el cambio climático en un tránsito de avalancha, pero que pueden generar unos impactos muy grandes. Entonces, ¿cómo pensar que nuestra ingeniería, nuestra infraestructura tenga detrás esos elementos necesarios para que la infraestructura esté desde el diseño protegida de ese cambio? Eso es clave. ¿Por qué? Porque a largo plazo tu infraestructura está protegida. Entonces, ese es el segundo punto. Pero hay un elemento, tú tienes una emisión y tienes un control, una mitigación, pero hay un pedacito que sí se fue a la atmósfera. Allí hay que desarrollar un ejercicio de neutralización de emisiones. Ese es, digamos, como el paso natural. Neutralizar implica, hay dos caminos básicos: o adquirir certificados de carbono, en donde tú simplemente pones 1 a 1 las toneladas y ya quedó balanceada la cuenta, o desarrollar un proyecto que capture carbono y tú puedas, digamos, hacer igual a cero esa ecuación. Entonces, en la compañía tener esa conversación ha sido complejo porque, lo decía Ricardo, aún resolvemos muchas otras cosas. Entonces, decirle a la alta dirección, venga, a nosotros la compensación nos puede estar costando 2,000 millones de pesos al año, ya descontando la descarbonización que ya nos costó tal vez otros 1.500. Entonces, es una conversación que no es sencilla. Y cuando uno lo pone en el escenario actual de la distribución en general del gas en Colombia, tenemos otros retos por resolver, que es abastecimiento, por ejemplo, donde los recursos que hoy se están pensando de pronto para compensación podrían irse para mirar cómo resolvemos abastecimiento, cómo hacemos que nuestros clientes tengan un precio mucho más competitivo. Pues, por supuesto, es una conversación que no es fácil en un entorno en el que, digamos, para el caso colombiano, hay unas complejidades bien importantes. Entonces, en algún momento llegaremos a resolver esa otra parte, pero creo que la conversación, y por eso está dejémoslo en espera, más adelante lo vamos a desarrollar, porque hay temas de mucha relevancia que le impactan directamente a nuestros usuarios y debemos resolverlas hoy. Sí, un poco, ya es como que Gabriel fue muy diplomático, pero Gabriel con argumentos muy potentes ha dicho, podemos hacer las dos cosas al tiempo, compensemos al tiempo que mitigamos. Entonces, no, una cosa a la vez. Entonces ese ha sido un poco el resumen del debate. Sí, no sé si hay otro micrófono. Nosotros somos Universidad EXI. Desde la Universidad EXI pues realmente nos unimos a estos retos empresariales. Y desde la educación, ¿cómo podemos dar ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que, como lo hablábamos al principio, más que un reto empresarial, aquí en Colombia, ese reto de fenómeno del niño normalmente pues, realmente llega a nuestros hogares y a nosotros como casas? Entonces quiero como desde esa perspectiva de cada uno de ustedes, ¿cuál sería ese mensaje de educación
que las universidades podemos dar a los hogares y a las personas para no entrar en un banco colectivo o realmente tener esa claridad de cuál es la información real que debemos dar? Quiero empezar. Yo creo que desde las universidades es clave y en realidad para toda la ciudadanía de ser muy conscientes en el consumo de los servicios públicos. Primero, ahorro del agua. O sea, digamos, ahí, cuando tuvimos el racionamiento nos dimos cuenta en Bogotá, al menos, y en algunas ciudades también cercanas, porque sé que también les pegó a algunos municipios cercanos. Pues que tenemos que ser mucho más eficientes, o sea, de ser más responsables y más conscientes de ese uso de agua y también incentivar esas buenas prácticas también en los niños, en educarlos para que no desperdicien el agua, pero también en todo el tema de responsabilidad en cuanto al manejo de los residuos, porque muchas veces salen la gente a hacer caminatas por los cerros, alguna cosa, y pueden generar incendios, entonces también eso es un tema de generar mucha conciencia ambiental y también en el tema del consumo de energía eléctrica. Si nosotros podemos de alguna forma tener un menor uso de esta energía, si podemos apagar la luz, si podemos ser más eficientes, desconectar los enchufes, o sea, eso está aportando, porque realmente pues la demanda siempre está, pero nosotros podemos también tomar unas decisiones para poder ser más eficientes y tratar de quitarle esa carga a los sistemas. Entonces sí, también estamos dependiendo muchísimo de esas acciones individuales que toma cada ciudadano y de esa conciencia que realmente pues es importante de alguna forma no saber, bueno, yo también me puedo incomodar, que eso pues fue un reto cuando fue el racionamiento en Bogotá, que sé que muchos conjuntos residenciales tenían los tanques de reserva y entonces simplemente usaban los tanques tal y luego pues volvían y los llenaban y no generó en sí como esa incomodidad de, oiga, es que yo estoy dependiendo. Yo creo que es fundamental eso y también de alguna forma que la gente entienda de dónde vienen los servicios, porque es que mucha gente piensa es que yo abro la llave y me sale el agua, no, pero es que el agua de dónde viene de los páramos, viene de los ríos, cuál es toda la infraestructura que se requiere para que llegue acá, de dónde viene el gas natural, viene de los pozos, esto se transporta así de esta manera, ahorita no, o sea, como tratar de enseñar y ser conscientes de dónde estamos, de dónde estamos dependiendo y cómo podemos nosotros cuidar esos recursos para tener un menor impacto. Carlos. Bueno, yo creo que valoro mucho justamente la presencia de la academia también en estos espacios y creo que uno de los temas también es importante desde la oferta en estos temas. Yo creo que a mí me pasó, hablo desde la experiencia personal y en el momento en que yo decidí, por ejemplo, hacer mi especialización, yo todavía veía una oferta como muy limitada en torno a temas de cambio climático en el país. Entonces creo que hay un tema importante para seguir fortaleciendo la academia en torno a estos temas, para permitir que más personas se puedan capacitar y entiendan cómo abordar de mejor manera estos temas, tanto desde el frente de mitigación y adaptación. Y me uno justamente a lo que decía Mafe de poder trabajar yo creo que desde la primera infancia. Yo creo que los niños y los jóvenes son los que se van a ver seguramente más afectados por los efectos del cambio climático, pero también son los que en este momento son más conscientes del mismo. Entonces creo que de alguna forma el poder trabajar desde la primera infancia justamente en estos temas se vuelve clave para abordar justamente los retos que se nos vienen en los próximos años. Entonces pues estoy como muy conectado justamente con ese punto que nos comentaba Mafe. Creo que hay otro tema importantísimo y es que a veces las personas dejan de pensar que su acción vale porque piensan que realmente eso es un tema de las empresas, que solamente las empresas son las que deben empezar a gestionar el cambio climático. Y creo que ese es el mensaje que también conecta con lo que decía Mafe, que uno como individuo es como el primer pilar justamente para lograr que existan temas de eficiencia energética, desde los hogares, desde cada uno como individuo, el tema de los residuos. Entonces creo que el poder seguir generando esa conciencia de que realmente cada granito aporta es importante y a final de cuentas pues todo eso que se empieza a ver desde las casas también se puede empezar a ver desde el trabajo. Entonces muchas personas que ya desde casa tienen el tema de nosotros lo denominamos energía vampiro para desconectar los temas internamente en el país, pero las personas que tienen eso desde casa
ya también pueden aplicar eso en los trabajos. Entonces, de alguna forma, creo que el poder conectar justamente al individuo con el problema termina siendo relevante para el beneficio pues, de todos. Y con la academia yo siempre he tenido como emociones encontradas, porque la academia es el mundo ideal de las soluciones, y creo yo que la academia, si puede involucrar en el desarrollo del pensamiento en cualquiera de sus disciplinas, por un lado el cambio de comportamientos, una forma, digamos, de actuar diferente y consciente, creo yo que también podría, dentro de su cátedra básica, poder incorporar el pensamiento en cambio climático. Me explico. Un artista te podría transmitir a través de una creación literaria o actoral esas emociones y, digamos, ese control en términos emotivos de cómo podemos hacer que el ambiente esté mejor. Pero también desde una ingeniería puede desarrollar esa intención o interés de poder hacer una forma distinta a las cosas. Entonces creo yo que cada una de las disciplinas tiene la posibilidad, desde la academia, en ver más allá que la formación técnica, el cómo hacemos que sea integral. Porque, por ejemplo, un ingeniero te soluciona y te dice, no, el consumo de energía eléctrica es el top de las energías limpias, pero cuando desconoce, por ejemplo, el impacto social que tiene el no contar, por ejemplo, con gas natural en una población rural que deforesta para poder tener energético leña, ahí se rompe un poco el entendimiento. Entonces, creo yo que cuando se analiza de manera integral la técnica, independientemente de cuál profesión, creo que eso haría una diferencia.